No estás aquí por error, porque lo que está a punto de suceder aquí, en estas próximas horas, es una conversación íntima entre tú y una de las mentes más profundas que ha existido jamás. No es un entretenimiento casual, no es simplemente escuchar palabras bonitas que se desvanecerán cuando despiertes. Es una invitación a transformar cómo ves tu propia vida, cómo enfrentas tus desafíos, cómo construyes tu futuro desde el interior hacia afuera. Respira profundamente. Simplemente respira. Nota cómo el aire entra en tus pulmones, llenando todo ese espacio. Nota la pausa en la parte superior de la inhalación. Nota cómo tu cuerpo se relaja un poco más en cada exhalación, como si dejara caer un peso del que no sabías que estabas cargando. Este acto simple, este acto de respirar consciente y deliberado, es lo primero que Marco Aurelio hace en sus meditaciones, porque reconocía profundamente que antes de que pueda haber pensamiento claro, debe haber calma. Antes de que pueda haber transformación mental significativa, debe haber quietud. Antes de que puedas acceder a tu verdadera fortaleza interior, debes primero apaciguar el ruido exterior. Así que te estoy pidiendo que hagas exactamente lo que han hecho millones de personas antes de ti, a través de los siglos, en tiendas de campaña, en palacios, en casas humildes, en ciudades bulliciosas. Simplemente respira. Con cada exhalación, deja ir el día. Deja ir las preocupaciones que te han pesado. Deja ir la tensión que llevas en los hombros, en la mandíbula, en el pecho. Permítete estar aquí, completamente presente, completamente disponible para lo que está por venir. Porque lo que Marco Aurelio descubrió en esos momentos de quietud es lo que tú también descubrirás si te permites realmente escuchar. Esta noche te encuentras en un lugar especial, no por casualidad, sino porque tu alma necesita algo que el día no te ha dado. En medio del caos de la vida moderna, donde todo grita por tu atención, donde las notificaciones no cesan, donde las responsabilidades se apilan como una montaña imposible, tú estás aquí buscando paz. Y eso, querido oyente, es un acto de coraje que probablemente no reconoces como tal. Te quiero contar la historia de alguien que vivió hace casi 2000 años, pero cuyas palabras resuenan más fuerte que nunca en tu presente. Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso de su tiempo. Tenía legiones a su disposición, tenía riqueza incalculable, tenía el respeto de millones de personas. Pero en las noches, cuando se retiraba a su tienda en los campamentos militares, ese poder externo no le servía de nada, porque Marco Aurelio se enfrentaba a algo mucho más desafiante que cualquier ejército enemigo. Se enfrentaba a sus propios pensamientos, a sus propias emociones, a la incertidumbre de un imperio que se desmoronaba. Y aquí está lo extraordinario. En lugar de buscar distracciones o complacencias, en lugar de huir de ese sufrimiento, Marco Aurelio escribía. Escribía para sí mismo, en griego, reflexiones profundas que nunca pretendió que nadie leyera. Esas reflexiones se convirtieron en lo que hoy conocemos como las meditaciones, un libro que ha acompañado a millones de personas a través de sus propias crisis,
sus propias noches oscuras del alma. Hoy, mientras te sumerges en el descanso, mientras tu cuerpo se prepara para soltar el día, quiero que entiendas algo fundamental. Marco Aurelio escribía esas meditaciones para tranquilizar su propia mente agitada, exactamente como nosotros necesitamos tranquilizar la nuestra. No era un hombre que hubiera alcanzado la perfección emocional. Era un hombre que estaba constantemente lidiando con el miedo, con la duda, con la sensación de que todo escapaba a su control. Y en esa lucha constante encontró una verdad que cambió todo. La clave no estaba en cambiar lo que ocurría afuera, sino en cambiar cómo percibía y respondía a lo que ocurría. Esta es una invitación a explorar esa verdad contigo esta noche. Una invitación a sentir lo que él sintió, a comprender lo que él comprendió y a descubrir que en medio de la tormenta de tu vida actual existe un refugio interior que nadie puede arrebatarte. Confía en estas palabras. Confía en el proceso. Respira y permíteme ser tu guía a través del pensamiento de un hombre que aprendió a encontrar paz en medio de la guerra. Para entender verdaderamente las meditaciones de Marco Aurelio, necesitamos transportarnos a su mundo. Necesitamos comprender lo que él enfrentaba cada día, porque solo entonces sus palabras cobran el peso real que poseen. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 de la era cristiana, en el seno de una familia noble de origen hispano. Su nombre original era Marcus Annius Verus, y desde muy joven fue reconocido como alguien diferente, alguien especial. El emperador Adriano, quien gobernaba en ese entonces, vio en este niño el potencial de un futuro líder excepcional. Fue una profecía que se cumpliría, pero no de la manera que nadie esperaba. Marco Aurelio creció rodeado de lujo y poder, pero también fue educado en la filosofía desde temprana edad. De manera inusual en el ambiente cortesano romano, a los 11 años decidió adoptar el manto del filósofo, vistiendo como los pensadores y dedicando su tiempo a la reflexión contemplativa. Sus maestros lo instruyeron en retórica, derecho y filosofía, pero fue la filosofía estoica la que capturó su corazón y su mente. Bajo la tutela de Junio Rústico, un destacado filósofo estoico, que le entregó una copia de las disertaciones de Epicteto, Marco Aurelio encontró lo que su alma buscaba: un método para vivir con propósito, con virtud, con tranquilidad interior. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba nuestras creencias. Y la vida de Marco Aurelio fue constantemente desafiada de maneras que ningún filósofo de gabinete podría imaginar. En el año 161, a la edad de 40 años, fue designado emperador de Roma. Era el momento de poner en práctica toda esa filosofía que había estudiado. Solo que el universo tenía otros planes. Desde el momento en que Marco Aurelio ascendió al trono, el Imperio Romano enfrentó crisis tras crisis. Las fronteras del norte estaban bajo presión constante de pueblos germánicos que buscaban entrar en territorio romano. Los marcomanos, los cuados, los sármatas, todas estas tribus presionaban los límites del Danubio, buscando tierras para sus crecientes poblaciones. En el este, el Imperio Parto se había revitalizado
y representaba una amenaza estratégica constante. Había rebeliones, había intrigas políticas, había economía inestable, y cada una de estas crisis requería de decisiones que afectarían a millones de personas. Aquí es donde podemos empezar a conectar con Marco Aurelio de una manera diferente. Porque él no era simplemente un filósofo que había alcanzado la sabiduría y vivía tranquilamente. Era un hombre en constante presión, enfrentando decisiones que podrían resultar en muerte y sufrimiento. Era un hombre que no podía retirarse a la comodidad de su palacio cuando las cosas se ponían difíciles. Era un hombre que tenía que estar en primera línea, literal y figurativamente, enfrentando lo que la vida le arrojaba. Desde el año 167 hasta el año 180, cuando murió, Marco Aurelio pasó gran parte de su tiempo fuera de Roma, dirigiendo campañas militares en las fronteras del norte. Dormía en tiendas militares, no en palacios. Veía muerte todos los días. Vivía con la incertidumbre de si los planes que hacía funcionarían. Y fue precisamente en esos campamentos, en esas noches de desasosiego, donde escribía sus meditaciones. No como un acto de retórica, no como un intento de impresionar a otros con su sabiduría, sino como un ejercicio personal de tranquilización mental, como un soldador que necesita reparar constantemente su propia armadura emocional. Piensa en eso por un momento. Aquí está el hombre más poderoso del mundo conocido, y aún así necesitaba escribir para calmarse a sí mismo. Necesitaba recordarse a sí mismo los principios fundamentales de la filosofía estoica. Necesitaba convencerse de que estaba en el camino correcto, de que sus acciones tenían sentido, de que la virtud era más importante que el éxito. Eso es humanidad en su forma más pura. Eso es alguien que entiende que tener poder externo no significa tener paz interna. Y es en esa comprensión donde tu historia y la de Marco Aurelio se conectan profundamente. Porque aunque no eres emperador, aunque no diriges legiones, tú también enfrentas las tuyas propias batallas. Tú también tienes responsabilidades que pesan. Tú también tienes momentos de duda, de incertidumbre, de sentir que todo está fuera de tu control. Y así como Marco Aurelio encontró solace en la filosofía, en la reflexión, en el reconocimiento de lo que podía y no podía controlar, tú también puedes encontrar eso esta noche. Ese es el regalo que estamos a punto de explorar. Pero la historia de Marco Aurelio es aún más profunda cuando entendemos el contexto específico en el que escribió. Porque no solo enfrentaba guerras, no solo lidiaba con las exigencias de gobernar un imperio. Marco Aurelio vivió durante lo que podría considerarse una de las mayores calamidades que ha azotado la historia occidental. Vivió durante la peste antonina, la primera pandemia global de la cual tenemos registro detallado. En el año 165, tropas romanas regresaban victoriosas de una guerra contra el Imperio Parto en Mesopotamia. Habían ganado territorio. Habían traído gloria a Roma. Pero también traían algo invisible, algo que nadie podía ver ni prevenir, una enfermedad devastadora que se propagaría como fuego descontrolado
a través de todo el imperio conocido. Los historiadores creen que probablemente fue una viruela hemorrágica, aunque las fuentes antiguas no son del todo claras. Lo que sí es claro es que fue apocalíptico. Imagina por un momento lo que fue eso. En una era sin antibióticos, sin inyecciones, sin medicina moderna de ningún tipo. Una enfermedad que nadie entendía, que no podía tratarse, que simplemente mataba. Y no mataba solo a los pobres, no discriminaba. Mataba a los ricos, mataba a los sacerdotes, mataba a los soldados, mataba a los emperadores. Nadie estaba a salvo. El médico Galeno, quien fue testigo de la plaga, describió síntomas terribles: ardor en los ojos y en la boca, sed y abrasamiento interior, fetidez en el aliento, piel enrojecida, tos violenta, gangrenas. En muchos casos, las personas no morían de la enfermedad en sí, sino de las complicaciones secundarias, de la desnutrición, de la falta de atención médica. Los cementerios se llenaban tan rápidamente que no había suficientes espacios. La historia augusta registra que surgió una epidemia tan grande que los cadáveres se transportaron en distintos vehículos y carruajes. Piensa en eso, carruajes literalmente transportando cadáveres como si fuera un negocio. Piensa en cómo eso habría impactado la psicología colectiva. Tu vecino, tu empleado, tu familia, muertos, simplemente muertos. Y tú, esperando cada día a saber si los síntomas aparecerían en ti también. Los números, aunque sea difícil ser precisos con eventos de hace casi 2000 años, son desgarradores. Se estima que entre el 7 y el 10% de toda la población del Imperio Romano murió. Eso significa entre 3 y 5 millones de personas. En algunas ciudades, la mortalidad fue aún mayor. En Roma misma se reportaba que 2000 personas morían cada día en el momento del pico. Algunos pueblos enteros fueron prácticamente despoblados, y Marco Aurelio estaba en el centro de todo ello. Luego de gobernar durante solo 7 años, en el 169, la plaga llegó a su apogeo. Marco Aurelio y su coemperador Lucio Vero estaban en Aquileia, donde el brote era especialmente violento. El emperador Lucio Vero moriría poco después, probablemente por la plaga, aunque algunas fuentes sugieren otras causas. De cualquier manera, Marco Aurelio quedó solo, el único gobernante de un imperio que se estaba desmoronando. ¿Puedes imaginar eso? El poder absoluto y, sin embargo, completamente impotente ante lo que estaba sucediendo. Marco Aurelio podía ordenar legiones, podía construir acueductos, podía cambiar leyes, pero no podía detener la enfermedad, no podía traer de vuelta a los muertos. No podía prevenir el miedo y el pánico que se extendía tan rápidamente como la enfermedad misma. Y sin embargo, durante estos años, Marco Aurelio no se rindió. Continuó su deber, continuó gobernando, continuó enfrentando desafíos que ni siquiera un hombre con los recursos de un emperador podía resolver fácilmente. Pasó años en las fronteras norte, en el Danubio, lidiando simultáneamente con invasiones bárbaras y con la propagación de la plaga dentro de su ejército.
Sus propios soldados se estaban muriendo. Sus generales se estaban muriendo. Y aún así, continuaba. Fue durante estos años, en las noches en esas tiendas de campaña, rodeado de muerte y de sufrimiento, que Marco Aurelio escribía sus meditaciones. Escribía para tranquilizar su propia mente agitada. Escribía para recordarse a sí mismo por qué estaba haciendo esto, qué significaba todo esto, cómo podía mantener su cordura cuando todo a su alrededor se desmorona. Y las palabras que escribía son exactamente las palabras que tú necesitas escuchar esta noche. Las meditaciones de Marco Aurelio nunca fueron escritas para ser un libro. Nunca fueron escritas para ser publicadas, para ser leídas por millones de personas, para convertirse en un clásico de la literatura occidental. Marco Aurelio escribía para sí mismo. Escribía en griego, en su tienda militar, probablemente a la luz de una lámpara de aceite, mientras el mundo dormía y él no podía conciliar el sueño. Escribía como lo hace alguien que está tratando de resolver algo, tratando de comprender, tratando de calmarse a sí mismo cuando la mente no quiere calmarse. Es importante entender esto, porque cambia completamente cómo deberíamos aproximarnos a sus palabras. Cuando lees las meditaciones, no estás leyendo la obra pulida de un intelectual que ha dedicado años a perfeccionar su argumentación. Estás leyendo el diario de alguien lidiando con los mismos demonios que tú lidiabas. Estás escuchando la conversación de Marco Aurelio consigo mismo, sus intentos de autoconvencimiento, sus recordatorios a sí mismo de verdades que sabe, pero que tiende a olvidar cuando el caos toma el control. El manuscrito original se organizó en 12 libros, aunque no está claro que fuera así inicialmente. Los estudiosos creen que probablemente se escribió a lo largo de varios años, cuando Marco Aurelio tenía oportunidad de escribir. Algunos pasajes son muy personales, recordando a maestros que tuvo, cualidades de personas que amaba, lecciones específicas que aprendió. Otros son más universales, reflexiones sobre la naturaleza del universo, sobre la fragilidad de la vida humana, sobre lo que significa vivir virtuosamente. Todo esto mezclado sin un orden particular, como si fuera un cuaderno de notas más que un tratado coherente. Y sin embargo, hay un hilo conductor que atraviesa toda la obra. Es la búsqueda de la ataraxia, que es la palabra griega para la tranquilidad del espíritu. No significa apatía, no significa indiferencia emocional, significa una paz interior que persiste incluso cuando las circunstancias externas son caóticas. Significa la capacidad de mantener tu equilibrio emocional, tu dignidad moral, tu sentido del propósito, incluso cuando todo te está siendo arrebatado. Lo que Marco Aurelio descubrió y lo que las meditaciones nos enseñan es que esta ataraxia es posible. No es fácil, no es algo que logres de una vez y para siempre, pero es posible y está disponible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo mental necesario. Está disponible para ti, aquí, ahora, en la tranquilidad de la noche, cuando todo lo demás se ha calmado. Las meditaciones se dividen en varias lecciones centrales
que Marco Aurelio repite constantemente. Es como si estuviera practicando una escala musical, repitiendo las mismas notas una y otra vez, queriendo que se volvieran tan familiares que cuando viniera una crisis no tuviera que pensar en ellas, simplemente fluirían. Eso es exactamente lo que quiero que hagas esta noche. Quiero que estas ideas se vuelvan familiares. Quiero que se conviertan en parte de tu arquitectura mental, para que cuando enfrentes tu propia peste antonina, cuando enfrentes tu propia incertidumbre y caos, tengas estas verdades como un refugio en el que puedas retirarte. Hoy, mientras el sueño se acerca, quiero que entiendas que lo que estás haciendo aquí es exactamente lo que Marco Aurelio hacía en su tienda. Estás meditando, estás reflexionando, estás reconectando con verdades profundas sobre cómo vivir. Y en ese proceso estás preparándote para cualquier cosa que el mañana pueda traer. No con la esperanza de que nada malo suceda. Eso es ilusión, sino con la preparación mental de que, pase lo que pase, tú tendrás las herramientas para mantener tu dignidad, tu virtud, tu paz interior. En el libro 7 de las Meditaciones, Marco Aurelio escribe una frase que ha intrigado a filósofos y pensadores durante casi 2000 años. Una frase que al principio suena absurda, pero que cuando realmente la comprendes, puede transformar tu vida. Esa frase es: todo lo que sucede conviene. Ahora bien, cuando Marco Aurelio escribía eso, probablemente acababa de perder a alguien a causa de la plaga. Probablemente acababa de tomar una decisión que resultó mal y personas sufrieron como consecuencia. Probablemente acababa de darse cuenta de que no tenía el control que pensaba que tenía. Y aún así, escribía estas palabras: todo lo que sucede conviene. No significa que todo sea agradable. No significa que el sufrimiento sea deseable. Definitivamente, no significa que debas ser pasivo ante la injusticia o el daño. Lo que significa es algo mucho más profundo y, francamente, más revolucionario. Significa que cada evento, incluso los que parecen terribles, puede convertirse en una herramienta para el crecimiento del alma. Piensa en tu propia vida por un momento. Piensa en una experiencia que fue verdaderamente difícil en su momento. Una experiencia que en ese instante deseabas que nunca hubiera sucedido. Una pérdida, una humillación, un fracaso, una decepción. Ahora, desde el lugar donde estás ahora, puedes ver que esa experiencia te enseñó algo que no habrías aprendido de otra manera. Puede que no lo veas completamente, puede que aún siga doliendo, pero hay algo en el tejido de esa experiencia que contribuyó a quién eres ahora. Marco Aurelio está sugiriendo que si eres capaz de adoptar esa perspectiva, no después, sino durante la dificultad, entonces has desatado algo extraordinario. Has cogido algo que te estaba haciendo daño y lo has transformado en nutrición para tu alma. Un fracaso en el negocio se convierte en humildad y sabiduría sobre las limitaciones. Una enfermedad se convierte en una comprensión de cuánta fragilidad tenemos y, por lo tanto, cuánta gratitud deberíamos tener por cada día de salud. Una traición
se convierte en una lección sobre la verdadera naturaleza de las personas y sobre dónde colocar realmente tu confianza. El emperador filósofo también cita en sus meditaciones una frase que se ha vuelto famosa: el impedimento a la acción promueve la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Está diciendo algo radicalmente diferente a lo que la cultura moderna te enseña. La cultura moderna te dice que debes evitar los obstáculos. Debes tener un camino claro. Debes minimizar las dificultades. Pero Marco Aurelio sugiere que los obstáculos no son desviaciones del camino hacia tu destino. Los obstáculos son el destino en sí mismo. La dificultad no es algo que tengas que atravesar para llegar a donde quieres ir. La dificultad es el lugar donde aprendes a convertirte en quien necesitas ser. En tu vida actual, probablemente estés enfrentando obstáculos. Puede que sea algo pequeño, como una conversación difícil que necesitas tener. O puede ser algo significativo, como una incertidumbre laboral, una relación complicada, una salud que no es la que desearías. La pregunta que Marco Aurelio te hace esta noche es: ¿estás viendo eso como un problema que necesita ser resuelto y superado? ¿O estás viendo eso como una invitación para convertirte en una versión más sabia, más compasiva, más fuerte de ti mismo? Debido a que esa es la verdadera alquimia del estoicismo, no negaremos la existencia del obstáculo. No fingiremos que está bien. Lo reconoceremos completamente, pero cambiaremos nuestra relación con él. En lugar de verlo como algo que nos sucede y que lamentamos, lo veremos como algo que nos está sucediendo y que podemos transformar. Y aquí está el regalo real de esta comprensión. Cuando adoptas esta perspectiva, pierdes el miedo al futuro, porque incluso si el futuro trae algo que no esperas, incluso si trae pérdida o dolor, sabes que habrá sabiduría en ello, habrá crecimiento, habrá una oportunidad de demostrar quién realmente eres. Y eso no es pasividad, eso es libertad, eso es poder real. Hay una verdad que encontrarás repetidamente en las meditaciones y que aparecerá una y otra vez en las enseñanzas de Epicteto, el maestro que Marco Aurelio admiraba. Es una verdad tan simple en su enunciación que casi suena trivial, pero cuando realmente la internalización reorganiza completamente cómo vives. La verdad es esta: hay cosas bajo tu control y cosas que no están bajo tu control. En el libro 8 de sus meditaciones, Marco Aurelio escribe: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Y esa simple afirmación es, en mi opinión, la llave maestra que abre la puerta a la libertad mental. Porque la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de los eventos externos en sí, sino de nuestra resistencia a esos eventos externos, de nuestro intento desesperado de controlarlos cuando están completamente fuera de nuestro poder. Piensa en ello. ¿Qué está bajo tu control? Tus pensamientos, tus interpretaciones, tus acciones, tus valores, tu esfuerzo, tus principios, tus intenciones. Todo lo que emana desde el interior de tu mente, eso es tuyo. Nadie puede quitarte eso
a menos que lo permitas. ¿Qué no está bajo tu control? El clima, los accidentes de tráfico, las opiniones de otras personas, el resultado de tus esfuerzos, el cuerpo que te toca tener, la familia en la que naces, la época en la que vives, la política global. Básicamente, todo lo que es externo a tu mente es incierto, es variable, es incontrolable en última instancia. Y aquí es donde la magia sucede, porque una vez que comprendes esta dicotomía, tu energía mental se reorganiza. Dejas de gastar energía mental en preocuparte por cosas que no puedes cambiar. Eso es un acto revolucionario en tu vida moderna. Piensa en cuánta ansiedad sientes actualmente. Hazme un favor mental. Analiza esa ansiedad. Desglósala. Pregúntate, ¿hay algo que pueda hacer aquí? ¿Hay algo que esté bajo mi control que puedo cambiar? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. La mayoría de lo que nos causa ansiedad está completamente fuera de nuestro control. La política, la economía, la opinión de otras personas, si otros nos aman o no, el futuro, incluso nuestra propia muerte, finalmente. Entonces, ¿cuál es la opción? Dejar de gastar energía en eso, dejar de luchar contra lo inevitable, soltar, y redirige toda esa energía preciosa hacia lo que sí está bajo tu control. Tu actitud, tu manera de responder, tus acciones virtuosas, tu integridad, tu compasión. Marco Aurelio da un ejemplo que podríamos actualizar. Él habla sobre las críticas. Alguien te critica. Alguien dice algo desagradable sobre ti. Eso sucedió. Es un evento externo. Pero ahora, ¿cuál es tu opción? Tu opción es ¿qué hacer con eso? Puedes creer que lo que dijeron es verdad, alimentar la vergüenza, caer en la desesperación. O puedes reconocer que sus palabras son solo palabras, que su opinión es solo su perspectiva y que tú tienes el poder de decidir cómo interpretar eso. Puedes preguntarte, ¿hay algo de verdad en lo que dijeron que pueda aprender? O puedes reconocer que simplemente están proyectando sus propias inseguridades y puedes soltar eso completamente. En la vida moderna, esto es especialmente crucial porque vivimos en una era donde constantemente estamos expuestos a las opiniones de otros. Las redes sociales, los comentarios, la crítica pública. Es un ruido constante. Y si permites que cada comentario negativo te afecte, si intentas cambiar quién eres para complacer a todos, te volverás completamente loco. Porque es matemáticamente imposible complacer a todos. Siempre habrá alguien que no te aprecie. Pero Marco Aurelio te recuerda esta noche que eso no es tu problema. Tu problema, tu responsabilidad, tu poder, es vivir con integridad. Es actuar según tu mejor comprensión de la virtud. Es decir, yo voy a hacer lo que creo que es correcto. Y si alguien me critica por ello, eso es información sobre ellos, no sobre mí. Y cuando adoptas esa posición mental, sucede algo mágico. Te vuelves impenetrable. No porque ignores las opiniones de otros, sino porque las pones en su contexto apropiado. Las ves como información, no como verdad. Las ves como una oportunidad de aprender,
no como una condena sobre quién eres. Así que esta noche, una pregunta para ti. ¿En qué estás gastando energía mental en tratar de controlar lo incontrolable? ¿Qué necesitas soltar? ¿Y a dónde podría ir esa energía si la usaras para enfocarte en lo que sí está bajo tu control? La palabra aceptación tiene mala reputación en la sociedad moderna. Suena como resignación, suena como rendirse, suena como darle la victoria a las circunstancias que nos han derrotado. Pero los estoicos, y especialmente Marco Aurelio, entienden la aceptación de una manera completamente diferente. Entienden la aceptación como el acto más fuerte que un ser humano puede realizar. Marco Aurelio escribió: «Ama solo lo que te acontece y lo que constituye la trama de tu destino, porque ¿qué podría adaptarse mejor a ti?». Es una pregunta desconcertante. Aquí está diciendo que deberías amar lo que te sucede. Eso suena imposible. Si algo malo te sucede, ¿cómo podrías amarlo? Pero aquí está el punto sutil. No está diciendo que deberías fingir que lo que te sucede es bueno. No, está diciendo que debería gustar. Lo que está diciendo es que deberías aceptar que esto es lo que está sucediendo, aquí, ahora. Y en esa aceptación hay una paradoja extraña. Encuentras paz. Cuando rechazas lo que está sucediendo, cuando luchas contra la realidad, contra la verdad de lo que es, creas sufrimiento adicional. El sufrimiento original está ahí, pero luego añades el sufrimiento de resistencia, de negación, de esperanza desesperada de que las cosas fueran diferentes. Es como si estuvieras lidiando con dos problemas en lugar de uno. Imagina esto. Estás enfermo. Eso es un evento. Eso es lo que está sucediendo. Ahora tienes una opción. Puedes luchar mentalmente contra ello. No debería estar enfermo. Esto es injusto. ¿Por qué me sucedió esto? No puedo creer que tengo que pasar por esto. Eso crea tensión adicional, ansiedad, depresión. ¿O puedes aceptarlo? Estoy enfermo. Esa es la realidad en este momento. Es incómodo, pero está sucediendo. Ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? En ese segundo estado mental, tienes claridad. Tienes energía para lidiar con lo que está sucediendo. Tienes la capacidad de responder en lugar de solo reaccionar. Marco Aurelio pasó años enfrentando exactamente esto. Enfrentar la realidad de que sus planes no iban a suceder como esperaba. La realidad de que la peste no podía ser detenida con poder o dinero. La realidad de que iba a tener que ver morir a mucha gente bajo su mando. La realidad de que él mismo iba a morir. Y la lección que destila es que la aceptación de la realidad es el punto de partida para la verdadera fortaleza. No la fortaleza de luchar contra lo inevitable, sino la fortaleza de lidiar con ello con gracia. Hay un concepto en la filosofía estoica llamado amor fati, que significa amor del destino. No es pasividad. Es la capacidad de mirar lo que está sucediendo, incluso lo difícil, incluso lo doloroso, y decir: este es mi camino, esta es mi lección. Voy a convertir esto en algo significativo. Es un acto de enorme poder mental.
En la noche, cuando cierres los ojos, quiero que practiques esto. Piensa en algo en tu vida que esté sucediendo ahora mismo que desearías que fuera diferente. Una situación que te causa frustración o tristeza. Ahora, en lugar de luchar mentalmente contra ella, en lugar de gastar energía en negación, simplemente reconócela, siente la realidad de ella y luego pregúntate, ¿cómo puedo convertir esto en una oportunidad para crecer? ¿Qué me está enseñando? ¿Cómo puedo responder con virtud? Ese cambio de perspectiva, ese acto de aceptación, es donde comienza la libertad real. En el corazón de todas las meditaciones de Marco Aurelio hay algo que podría parecer anticuado, algo que la modernidad rechaza, algo que la cultura contemporánea considera restrictivo y limitante. Hay una insistencia constante en la idea de deber. Deber para con el imperio, deber para con su gente, deber para consigo mismo de vivir virtuosamente. Deber, responsabilidad, compromiso, dedicación a algo más grande que tus propios deseos e impulsos momentáneos. Y sin embargo, cuando lo examinas con seriedad, cuando lo aplicas a tu propia vida actual, descubres que no está anticuado en absoluto. Es más relevante que nunca. Es urgentemente relevante en un mundo que sufre de lo que podría llamarse crisis de significado. Es crítica en una era donde constantemente nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me dará placer? Esa obsesión constante por nuestro propio placer personal, por nuestra propia satisfacción, por nuestra propia comodidad, es exactamente lo que causa tanta ansiedad, depresión y sensación de vacío en la vida moderna. Porque el placer es fugaz. La comodidad es siempre temporal. La satisfacción es siempre efímera. Si basas tu vida en estas cosas, basas tu vida en arenas movedizas. Pero el deber persiste. El deber permanece. El deber es sólido. Marco Aurelio escribe: recuerda constantemente quién eres y qué es tu función en el mundo. Analiza tu rol. Cumple las obligaciones que tu puesto requiere. Para él, su función era ser emperador, ser un administrador justo, ser alguien que sirviera al bien común, ser alguien que tomara decisiones que afectaban millones de vidas. Pero la idea es universalmente aplicable a ti, a mí, a todos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu función? Si eres padre, tu función es criar a tus hijos, protegerlos, guiarlos, enseñarles virtud. Si eres trabajador, tu función es hacer tu trabajo con integridad, con competencia, con un espíritu de servicio hacia el propósito de tu organización. Si eres amigo, tu función es ser leal, honesto, presente en los momentos difíciles de tu amigo. Si eres ciudadano, tu función es contribuir al bien común, ser una persona a que otros puedan confiar, ser alguien que suma en lugar de restar. Estas funciones no te prometen felicidad constante. De hecho, probablemente te traerán dificultades. Criar a un hijo es increíblemente desafiante. Hacer tu trabajo correctamente a menudo significa hacer cosas incómodas, sacrificando placer a corto plazo.
Ser un amigo leal significa estar disponible cuando no es conveniente para ti. Contribuir al bien común significa a veces actuar en contra de tus propios intereses inmediatos. Pero ¿sabe qué te prometen estas funciones? Te prometen significado. Te prometen la oportunidad de crear algo que trascienda tu propio placer personal. Te prometen la dignidad de saber que estás viviendo por algo mayor que ti mismo. Y eso, querido oyente, es lo que te ancla, lo que te da estabilidad emocional, lo que te permite dormir por la noche sin la persistente sensación de que algo falta, de que tu vida está hueca. Cuando todo está oscuro, cuando no sabes qué hacer, cuando la incertidumbre es paralizante, puedes volver a tu deber. Puedes preguntarte, ¿cuál es la acción virtuosa aquí, dado mi rol? ¿Cuál es la acción que honra el deber que he aceptado? Y de repente tienes claridad, tienes dirección, tienes un propósito que no depende de cómo te sientas en ese momento. Marco Aurelio enfatiza esto una y otra vez en sus meditaciones. El deber es tu refugio mental cuando todo lo demás falla. Porque el deber existe independientemente de las circunstancias. No importa si la plaga está devastando el imperio o no, tu deber de ser justo persiste. No importa si la economía está colapsando o es estable, tu deber de actuar con integridad persiste. No importa si la gente te ama o te odia, tu deber de vivir virtuosamente persiste. Piensa en eso como tu verdadero norte, como una brújula que apunta siempre en la misma dirección. No importa qué tormenta esté pasando alrededor de ti. Es por eso que los estoicos dicen que la verdadera libertad no es libertad de responsabilidades. La verdadera libertad es la libertad de las distracciones de la responsabilidad, de las emociones conflictivas sobre tu responsabilidad. La verdadera libertad es la capacidad de actuar de acuerdo con tu deber sin que las emociones te controlen. Esta noche, reflexiona sobre tu deber. No de manera pesada, no de manera que te haga sentir culpa, sino de manera que te clarifique. ¿Cuáles son los compromisos que realmente importan en tu vida? ¿Cuáles son las personas a las que debes servir? ¿Cuál es el bien que podrías crear? Cuando reconoces eso, reconoces también que tienes un propósito, que está siempre disponible para ti, que no depende de las circunstancias, que es tu verdadero norte. Y ese reconocimiento, ese realineamiento con tu deber verdadero, es increíblemente liberador. Hemos hablado de la dicotomía del control en términos teóricos, pero ahora quiero que veamos cómo se aplica específicamente a la vida moderna, porque la vida moderna presenta desafíos únicos que Marco Aurelio no enfrentó. Él no tenía que lidiar con las redes sociales, no tenía que lidiar con noticias de 24 horas transmitidas en tiempo real, no tenía que lidiar con un flujo constante de información sobre cosas que están sucediendo en todo el mundo, la mayoría de las cuales están completamente fuera de su control. Pero tú sí. Y eso significa que la dicotomía del control es más importante que nunca. Es más crítica, más urgente,
más fundamental para tu bienestar mental que lo que fue jamás para Marco Aurelio. Porque mientras él podía controlar el flujo de información simplemente no yendo al ágora, tú estás constantemente bombardeado con información, con crisis, con narrativas que demandan tu atención y tu energía emocional. Permíteme ser concreto. Estás leyendo las noticias y hay una crisis política en un país a miles de kilómetros de distancia. No puedes hacer nada para afectarlo directamente. Tu voto no cuenta allá. Tu voz no tiene eco en sus parlamentos. Pero puedes pasar horas leyendo sobre ello, preocupándote sobre ello, sintiéndote impotente ante ello, discutiendo en las redes sociales sobre ello, perdiendo el sueño por ello. Eso es un ejemplo perfecto de gastar energía mental en algo que está completamente fuera de tu control. Una más productiva sería la siguiente: reconocer que hay una crisis, aceptar que está fuera de tu control directo, informarte sobre qué pequeñas acciones podrías tomar si realmente te importa, donativos a organizaciones confiables, apoyo local a refugiados, y luego trasladar tu enfoque a cosas que están bajo tu control. Tu familia, tu comunidad local, tu propia virtud personal. La mayoría de las personas nunca dan ese paso. Se quedan atrapadas en el ciclo de preocupación sin acción. O considera esto: estás en una cita de trabajo importante. Preparaste tu presentación durante semanas. Hiciste tu mejor esfuerzo. Presentaste tu proyecto de la mejor manera que supiste cómo. Ahora estás siendo evaluado por otras personas. Eso está fuera de tu control. La decisión de otros sobre tu trabajo está fuera de tu control. El juicio de tu jefe está fuera de tu control. La política de la oficina, los prejuicios inconscientes, toda esa dinámica está fuera de tu control. Pero ¿sabe qué está bajo tu control? Tu actitud, tu manera de responder. El hecho de que vuelvas a casa desde esa reunión sintiendo que hiciste tu mejor esfuerzo. La satisfacción de que actuaste con integridad. La confianza que proviene de saber que diste lo mejor de ti independientemente del resultado. Eso es algo que nadie puede quitarte. Si actúas desde ese lugar de confianza basada en esfuerzo, no basada en resultados que no puedes controlar, entonces has ganado algo mucho más valioso que aprobación externa. Has ganado autenticidad interna. O ejemplo más personal y más inmediato para muchos. Estás experimentando síntomas de ansiedad en este momento. La mente acelerada, el corazón latiendo más rápido, una sensación de que algo está mal. Eso está sucediendo. Es una realidad. Eso está fuera de tu control inicial. Tus neurotransmisores están disparándose. Tu amígdala está activada. La ansiedad está siendo punto. Pero lo que sí está completamente bajo tu control es tu próxima acción. Puedes creer en la narrativa que tu mente ansiosa está creando. Puedes entrar en pánico mental sobre el pánico físico, lo cual intensifica los síntomas. Puedes comenzar a catastrofizar. Esto nunca va a pasar. Algo está terriblemente mal. Voy a perder el control.
y eso crea un círculo vicioso. O puedes hacer lo que Marco Aurelio habría hecho. Puedes observar los síntomas sin drama adicional, sin narrativa dramática alrededor de ellos. Simplemente notarlos. Mi corazón está acelerado. Mi mente está revoloteando. Eso está sucediendo en este momento. Y luego reconocer que pasarán como pasan todas las cosas. Como Marco Aurelio escribió, la enfermedad física, aunque sea grave, nunca puede tocar verdaderamente al ser interior. La dicotomía del control es tu salvación en la era de la información. Es tu brújula cuando estás perdido en un mar de voces, opiniones y crisis. Porque si la aplicas correctamente, consciente y consistentemente, te libera de una cantidad fenomenal de ansiedad innecesaria. Te devuelve tu energía mental. Te permite enfocarte en lo que realmente importa. Vivir con virtud. Hacer tu mejor esfuerzo. Ser una persona íntegra que enfrenta los desafíos desde un lugar de fortaleza, no de reactividad. Una práctica que puedes hacer esta noche y que Marco Aurelio hacía constantemente es esta. Toma una hoja de papel o simplemente hazlo mentalmente si prefieres mantener todo en la quietud. Piensa en lo que te preocupa en este momento, lo que te mantiene despierto, lo que ocupa espacio mental que preferirías que estuviera en paz. Ahora, hazle esta pregunta fundamental. ¿Está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, si realmente reconoces que no hay nada específico que puedas hacer ahora mismo sobre ello, entonces tienes una opción. Puedes escribir o reconocer mentalmente: esto no está bajo mi control. Es hora de soltar esto. Voy a transferir este asunto a la categoría de no es mi responsabilidad mantener esto en mi mente. Esto requiere práctica. Requiere que desarrolles una especie de músculo mental que te permite soltar. Pero cuando lo dominas, es extraordinariamente liberador. Es como si pusieras el problema en una caja, cerraras la caja y la pusieras en un estante. Sigue existiendo, pero ya no está ocupando todo el espacio de tu mente. Ahora, si la respuesta es sí, si hay algo bajo tu control, entonces te haces una pregunta diferente. ¿Cuál es la acción específica que puedo tomar? No hay acción vaga. No debería preocuparme. No espero que las cosas mejoren. Acción específica y concreta. Debo hacer una llamada. Debo escribir un correo electrónico. Debo tomar una decisión. Debo aprender algo. Y aquí está la parte importante. Si no puedes actuar en este momento específico, en esta noche, entonces vuelves a la primera categoría. Esto está bajo mi control, pero no puedo actuar ahora. Por lo tanto, lo voy a soltar por esta noche, y mañana será mi primera prioridad. Este simple ejercicio, repetido y practicado constantemente, es una de las prácticas más poderosas que puedes hacer, porque divide tu mente entre lo que necesita tu atención y lo que no, entre lo que merece tu energía mental y lo que no. Y cuando haces eso, descubres que tu mente es mucho más tranquila, tu sueño es mucho mejor. Tu capacidad de afrontar los desafíos reales es exponencialmente mayor. Porque finalmente
entiendes que no eres responsable del universo. No eres responsable de hacer que todo sea perfecto. Eres responsable de una sola cosa: estar alineado con tu propia integridad, de actuar virtuosamente con lo que está bajo tu control. Ejercicios prácticos para hoy y para los próximos días. Marco Aurelio nunca creía que simplemente leer sobre filosofía fuera suficiente. No creía que entender estas ideas intelectualmente transformara la vida. Creía que la filosofía era práctica, como el entrenamiento físico. Necesitaba ser ejercitada constantemente. Era un arte que requería ser cultivado día tras día, con paciencia, con intención, con disciplina. Escucha esto. Marco Aurelio, el emperador de Roma, el hombre más poderoso de su tiempo, pasaba tiempo ejercitando su mente igual que un atleta ejercita su cuerpo, porque entendía algo fundamental que la mayoría de las personas en la era moderna todavía no entienden. Tu mente es un músculo, y los músculos se desarrollan y se fortalecen a través del uso repetido y consistente. Es por eso que quiero darte ejercicios específicos, no solo ideas, porque las ideas sin práctica son solo filosofía. La práctica sin pausa es lo que te transforma. Primer ejercicio. La reflexión matutina. Preparación mental diaria. Cada mañana, antes de que el día te capture, antes de que mires tu teléfono, antes de que entres en el tumulto de responsabilidades y demandas, tómate 5 a 10 minutos. Siéntate en silencio y hazle a tu mente estas preguntas específicas. Primera pregunta: ¿qué virtudes necesitaré hoy? No en sentido abstracto, de manera concreta. Si esperas tener una conversación difícil con alguien, pregúntate: ¿voy a necesitar coraje? ¿Voy a necesitar compasión? ¿Voy a necesitar honestidad? Si tienes un día donde sabes que vas a estar bajo presión, pregúntate: ¿necesitaré paciencia? ¿Necesitaré concentración? ¿Necesitaré ecuanimidad? Segunda pregunta: ¿a quién podría encontrar hoy que sea difícil? ¿Quién podría frustrarme? ¿Quién podría desafiar mi virtud? Marcus Aurelio escribía: al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo vergonzoso, y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno. Lo que está diciendo es revolucionario. Si comienzas el día preparándote mentalmente para encontrar personas difíciles, para encontrar situaciones difíciles, para encontrar personas que podrían ofenderte o frustrarte o desafiarte, entonces, cuando suceden, no son sorpresas. No, son interrupciones molestas. Son exactamente lo que esperabas. Y entonces puedes responder desde un lugar de preparación, de intención, en lugar de reaccionando desde un lugar de sorpresa y shock. Tercera pregunta: ¿cómo puedo responder virtuosamente hoy
sin importar lo que suceda. Esto es lo más importante, porque reconoce que no puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo respondes. Y esa es tu llave hacia la libertad interior. El tiempo que pasas en esta reflexión matutina es una inversión en tu paz mental para todo el día. Es como si estuvieras poniendo una armadura mental antes de salir a la batalla. Es como Marco Aurelio poniéndose su armadura física antes de ir al frente. Excepto que esta armadura es mucho más importante porque protege lo que realmente importa: tu carácter, tu integridad, tu virtud. Segundo ejercicio: la revisión nocturna. Reflexión sobre tus acciones. Cada noche, antes de dormir en la cama, cuando tu cuerpo está a punto de descender hacia el sueño, tu mente necesita un cierre, necesita una revisión. Tómate entre 10 y 20 minutos y haz estas preguntas específicas. Primera pregunta: ¿dónde actué hoy con virtud? ¿Dónde fui honesto cuando habría sido más fácil mentir? ¿Dónde fui compasivo cuando habría sido más fácil ser frío? ¿Dónde fui valiente cuando habría sido más fácil ser cobarde? Esta pregunta no es para hacerte sentir bien contigo mismo de manera superficial. Es para entrenar tu mente, para reconocer cuándo estás viviendo de acuerdo con tus valores. Es para reforzar las acciones virtuosas. Segunda pregunta: ¿dónde fallé? ¿Dónde no actué con la virtud que debería haber mostrado? No con culpa, no con vergüenza, sino con observación clara. ¿Dije algo que no debería haber dicho? ¿Actué impulsivamente cuando debería haber sido deliberado? ¿Permití que mis emociones controlaran mis acciones? Séneca, otro filósofo estoico que profundamente influenció a Marco Aurelio, escribía: «Cuando se ha quitado la luz y mi esposa se ha quedado en silencio, consciente de este hábito que ahora es mío, examino todo mi día y vuelvo sobre lo que he hecho y dicho, sin ocultarme nada, sin pasar nada. Porque, ¿para qué temo al examen de mis propias acciones? Quien es lo suficientemente malo para temer la verdad acerca de sí mismo, actúa contra su propia paz». Tercera pregunta: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué podría hacer diferente mañana? Esto es lo que permite que un fracaso de hoy se convierta en sabiduría para mañana. Esto es lo que permite que tus errores se conviertan en educación, en lugar de simplemente permanecer como fracasos. La revisión nocturna no es para autoflagelación, no es para angustia o vergüenza, es para aprendizaje, para incremento gradual de tu integridad, para reconocer tus patrones y trabajar en cambiarlos consistentemente. Tercer ejercicio: visualización negativa. Praemeditatio malorum. 1 o 2 veces a la semana, durante 5 a 10 minutos, practica esto. Siéntate en silencio. Escoge una situación que te preocupa, algo que te da miedo que suceda, un escenario negativo. Ahora, de manera controlada y deliberada, imagínalo. Visualiza el peor resultado.
Si tienes un examen próximo que te asusta, imagina que suspendes. Si tienes miedo al rechazo en una relación, imagina que la persona te rechaza. Si tienes miedo de perder tu trabajo, imagina que te despiden. Aquí está la parte importante. Una vez que lo has visualizado, pregúntate, ¿cómo lo afrontaría? ¿Qué haría? ¿Seguiría viviendo? ¿Seguiría siendo una persona íntegra? Lo que sucede cuando haces esto regularmente es extraordinario. Primero, reduces el miedo a lo desconocido, porque ya lo visualizaste. Tu mente ya no tiene que crear narrativas catastróficas, porque ya visitaste ese terreno de manera controlada. Segundo, descubres que tienes más capacidad de la que pensabas para lidiar con dificultades. Descubres que incluso en el peor escenario podrías sobrevivir, podrías continuar, podrías mantener tu virtud. Esta práctica no es depresiva, es liberadora, porque te libera del poder del miedo. El miedo prospera en la incertidumbre, en la imaginación sin control. Cuando enfrentas deliberadamente tus miedos, te vuelves más fuerte. Cuarto ejercicio. Un acto de servicio diario. Cada día, haz algo pequeño por alguien más sin esperar reconocimiento, sin esperar una gracias, sin esperar nada a cambio. Ayuda a alguien en la calle. Haz una tarea que no te corresponde en tu casa. Llama a alguien a quien no has contactado en mucho tiempo, sin un motivo específico. Lo que Marco Aurelio comprendió es que la virtud no es abstracta, no vive en tus pensamientos. La virtud es práctica. Se ejercita haciendo cosas. Se fortalece en la acción. Y la acción más importante es la que te beneficia menos directamente: el servicio a otros. Cuando haces esto, cuando deliberadamente actúas para ayudar a otros sin esperar nada a cambio, sucede algo en tu interior. Te reconectas con tu humanidad compartida. Te rapeles que no eres una isla, que tu vida tiene significado en parte en cómo afectas positivamente la vida de otros. Quinto ejercicio. Meditación de la muerte. Memento mori. Una vez a la semana, durante 10 a 15 minutos, reflexiona sobre tu mortalidad. No de manera morbosa, no en un estado depresivo, sino de manera clara y racional. Piensa en que algún día no estarás aquí, que tu cuerpo morirá, que tu mente cesará, que las personas a las que amas algún día tampoco estarán aquí, que todo lo que consideras importante y permanente es, en última instancia, temporal. ¿Cómo cambia eso lo que realmente importa? ¿Cuáles de tus preocupaciones actuales seguirían siendo importantes si supieras que solo te quedan 5 años de vida? ¿En qué estás gastando tu energía que realmente no importa? Esta práctica no debería hacerte sentir desesperación. Al contrario, debería darte claridad. Debería ayudarte a distinguir entre lo que realmente importa y lo que es solo ruido. Los estoicos llamaban hacia esto memento mori. Recuerda que morirás. No como un mantra depresivo, sino como una brújula para la vida. Estos 5 ejercicios, practicados consistentemente, no te harán perfecto.
No eliminarán tu ansiedad o estrés completamente, pero te anclarán, te reconectarán constantemente con lo que Marco Aurelio descubrió, que la verdadera fortaleza no viene de tener el poder de controlar lo que sucede alrededor de ti. La verdadera fortaleza viene de mantener tu propia dignidad, tu propia virtud, tu propio sentido de lo que está correcto, independientemente de lo que suceda. Antes de que llegues a ese lugar final de descanso, a ese punto donde el sueño te reclama completamente, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que integres todo lo que hemos hablado esta noche en tu experiencia inmediata. Porque la diferencia entre leer sobre filosofía estoica e incorporar la filosofía estoica es la diferencia entre la teoría y la práctica, entre la información y la transformación. Así que, tómate un momento. Deja de simplemente escuchar. Conviértete en participante. Porque lo que Marco Aurelio hizo en sus tiendas de campaña no era consumir filosofía pasivamente, era engarzarse activamente con ella. Piensa en tu día, en este día específico que está llegando a su fin. ¿Qué sucedió que estuvo bajo tu control? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Dónde actuaste con virtud, incluso en pequeñas maneras? Reconoce eso, no con vanidad, no con arrogancia. Simplemente reconoce que hiciste lo mejor que pudiste. Marco Aurelio creía que ese reconocimiento era importante, porque no se trata de lograr la perfección. Se trata de fortalecer constantemente tus músculos virtuosos. Si reconoces dónde fuiste virtuoso, refuerzas esa conducta para el futuro. Ahora, ¿qué sucedió que no estuvo bajo tu control? ¿Qué intentaste cambiar pero no pudiste? ¿Qué circunstancias externas presionaron sobre ti? Reconoce eso también, no con resentimiento, no con derrota. Simplemente reconoce, esto está fuera de mi control. Ya pasó. Fue lo que fue. En ese acto de reconocimiento, sueltas la resistencia. En ese acto de soltar, encuentras paz. ¿Qué está sucediendo en tu vida ahora que te preocupa? ¿Qué incertidumbre te acecha? Nombra los miedos específicos. Mira a los miedos a los ojos. Pregúntate, ¿puedo hacer algo hoy o mañana para abordar esto? Si la respuesta es sí, reconoce que tienes un plan, aunque sea pequeño. Si la respuesta es no, reconoce que está fuera de tu control y haz el acto deliberado de soltarlo. Visualiza poniéndolo en una caja. Cierra la caja. Ponla en un estante mental. Está allí, pero ya no tiene que ocupar el espacio principal de tu mente. Ahora, ¿cuál es tu deber en este momento de tu vida? ¿Hacia quién tienes responsabilidades? ¿Qué promesas has hecho, implícita o explícitamente? ¿Qué papel necesitas jugar mañana? Reconoce eso. No como una carga, sino como la estructura que da significado a tu vida. Es tu deber lo que te ancla cuando todo lo demás es incierto. Finalmente, ¿cuál es la verdad que necesitabas escuchar esta noche? ¿Cuál de los principios estoicos ha resonado más profundamente en ti? ¿Fue entender que todo lo que sucede puede convertirse en una oportunidad para crecer?
¿Fue reconocer la dicotomía del control? ¿Fue abrazar la aceptación? ¿Fue recordar tu deber? Sea cual sea, mantén esa verdad contigo. Que sea la última cosa en tu mente cuando cierres los ojos. Que sea lo primero en tu mente cuando abras los ojos mañana. Conforme te acercas al sueño esta noche, conforme sientes que tu cuerpo se vuelve más pesado y tu mente más tranquila, quiero dejarte con una imagen final, una imagen que encapsula absolutamente todo lo que Marco Aurelio intentaba transmitir en sus meditaciones. Es una imagen que ha mantenido viva a innumerables personas a través de crisis, adversidad, sufrimiento y pérdida. Es una imagen poderosa que Epicteto, el filósofo que tan profundamente influenció a Marco Aurelio, llamó la ciudadela interior. Imagina una ciudad amurallada, una fortaleza. Las murallas son extraordinariamente fuertes, hechas de piedra inquebrantable. Las murallas son tan altas que nada se puede ver desde adentro excepto el cielo. Nada puede pasar a través de ellas. Nada puede asaltarlas. Nada puede conquistarlas por la fuerza. Esa fortaleza interior es tu mente, es tu carácter, es tu capacidad de elegir, responder virtuosamente, no importa lo que suceda afuera. Es la única cosa en toda tu vida que es verdaderamente tuya, completamente tuya, inherentemente tuya. Los enemigos pueden venir. Las circunstancias pueden cambiar. La fortuna puede tornarse contra ti. Las personas pueden traicionarte. La enfermedad puede entrar en tu cuerpo. La muerte puede acercarse. Pero estos enemigos externos no pueden entrar en tu ciudadela interior a menos que permitas que lo hagan. Piénsalo profundamente. Nadie puede quitarte tu dignidad a menos que lo permitas. Nadie puede arrebatarte tu integridad a menos que lo permitas. Nadie puede robar tu paz interior a menos que lo permitas. Lo único que pueden hacer los enemigos externos es presentarte circunstancias, eventos, desafíos, dificultades, dolor. Y cómo respondes a esos desafíos es completamente tuyo. Marco Aurelio vivía en una época cuando el mundo se estaba desmoronando. El imperio estaba bajo presión constante desde múltiples direcciones. La enfermedad estaba devastando poblaciones enteras. Las decisiones que tomaba resultaban en muertes, en sufrimiento, en dolor sin sentido. Tenía todo el poder político que puede existir en el mundo antiguo, y sin embargo, sabía que estaba fundamentalmente impotente ante lo que le sucedía. La plaga no le hacía caso. No se detenía porque era emperador. Su poder no podía detener la enfermedad. Su riqueza no podía curarlo. Sus legiones no podían luchar contra un enemigo que era invisible, que no se podía conquistar con espadas. Y sin embargo, cuando escribía sus meditaciones, cuando reflexionaba sobre la vida y la muerte, cuando se preparaba para la batalla del día siguiente, cuando se acostaba en la noche sin saber si despertaría, encontraba paz. No porque esperaba que todo saliera bien. Eso habría sido ilusión, y Marco Aurelio no creía en fantasías.
sino porque sabía que cualquiera que fuera el resultado externo, su ciudadela interior seguiría siendo suya. Podía mantener su dignidad, podía mantener su virtud, podía continuar siendo una persona de honor, independientemente de lo que sucediera a su alrededor. Su imperio podía caer, su cuerpo podía enfermarse, su corazón podía romperse por la pérdida de seres queridos. Pero mientras controlara su mente, mientras eligiera responder virtuosamente, mientras protegiera esa ciudadela interior, no podría ser verdaderamente conquistado. Eso es lo que está disponible para ti. No un mundo sin dificultades. Eso sería fantasía, y no creemos en fantasías aquí, sino la capacidad de estar en paz, incluso cuando hay dificultades. La capacidad de ser una persona íntegra, incluso cuando las circunstancias presionan sobre ti. La capacidad de encontrar significado y propósito, incluso en la adversidad. Marco Aurelio murió hace casi 1900 años. Murió probablemente de la plaga o de las complicaciones de la plaga. Murió lejos de su hogar, en el Danubio, en una tienda de campaña. Murió sin la certeza de si sus esfuerzos habrían salvado el imperio. Murió sin saber si su muerte marcaría el comienzo del fin. Pero sus palabras persisten. Sus meditaciones han sido leídas por millones de personas que enfrentan sus propias crisis, sus propias incertidumbres, sus propias noches oscuras del alma. Siguen siendo relevantes casi 2000 años después porque enfrentan una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y la naturaleza de la existencia que no ha cambiado, que probablemente nunca cambiará. Así que esta noche, mientras el sueño te reclama, llevas contigo estas ideas. Llevas contigo la comprensión de que todo lo que sucede puede convertirse en una oportunidad para crecer. Llevas contigo la claridad de que hay cosas bajo tu control y cosas que no lo están, y que tu poder reside en distinguir entre ellas y actuar en consecuencia. Llevas contigo la aceptación de que la vida es lo que es, no lo que deseas que sea, y que en esa aceptación hay una extraña paz. Llevas contigo el recordatorio de que tu deber persiste independientemente de las circunstancias, y que en el cumplimiento de ese deber encuentras significado. Y cuando despiertes mañana, cuando el nuevo día comience, cuando enfrentes los desafíos de tu vida particular, recuerda a Marco Aurelio en su tienda militar. Recuerda que él también estaba asustado, que él también dudaba, que él también se preguntaba si podía hacer lo que necesitaba hacer, que él también se despertaba por la noche con la mente acelerada, con preocupaciones, con la sensación de que todo escapaba a su control. Pero él también descubrió que tenía dentro de sí una fortaleza que no sabía que poseía. Una fortaleza que no viene de evitar dificultades, sino de enfrentarlas con honor. Una fortaleza que no viene de negar el miedo, sino de actuar a pesar del miedo. Una fortaleza que no viene de ser invulnerable, sino de ser inquebrantable. Esa misma fortaleza está dentro de ti. No porque seas especial, no porque seas afortunado, no porque hayas sido elegido de alguna manera, sino porque eres humano
porque tienes una mente, porque tienes la capacidad de elegir, porque tienes la capacidad de construir y proteger tu ciudadela interior. Y eso, simplemente eso, es suficiente. Descansa ahora. Deja que el sueño te abrace. Deja que estas ideas se asienten en tu inconsciente, trabajando en ti mientras duermes, preparándote para el día que viene. Mañana, cuando despiertes, serás un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más capaz de enfrentar lo que la vida te traiga. Porque al final, lo que Marco Aurelio nos enseña, lo que los estoicos han enseñado a través de los siglos, es esto. La vida no se trata de evitar el sufrimiento, se trata de transformar el sufrimiento en crecimiento. Se trata de convertir la adversidad en una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente. Se trata de descubrir que dentro de ti existe una ciudadela interior que nadie puede conquistar, que nadie puede dañar, que es completamente y eternamente tuya. Eso es el estoicismo, eso es Marco Aurelio, y eso es lo que está disponible para ti aquí, ahora, en esta noche tranquila. Que descanses bien, que duermas profundamente, y que cuando despiertes recuerdes que tienes dentro de ti todo lo que necesitas para vivir una vida de propósito, de virtud, de paz interior y de significado verdadero.